Hoy vamos a continuar con el tema de las físicas y lo primero que haremos será ver cómo podemos crear cuerpos compuestos que reaccionen a las físicas. Lo primero que podríamos probar, por ejemplo, sería crear aquí un cuerpo, crear un segundo cuerpo. Si yo quiero que esto sea, imaginaros, un muñeco de nieve, bueno, vamos a hacer la segunda esfera un poco más pequeña. ¿Vale? Podríamos empezar, por ejemplo, pues viniendo aquí, vamos a añadirle físicas. Vamos a decir que sea un cuerpo dinámico, aquí también. Y fijaros que cuando yo le doy al play, lo primero que sucede, lo podemos ver si le damos paso a paso. Bueno, vamos a torcer esto un poco para que haga algo más interesante. ¿Vale? Fijaros que lo primero que hace es sacar la cabeza del cuerpo. Fijaros, el primer fotograma, ¿vale? ¿Por qué? Porque las físicas no permiten que un cuerpo esté dentro de otro. Bueno, pues a mí se me podría ocurrir, para resolverlo, intentar crear un grupo, le damos al play y vemos que no funciona. La otra posibilidad también sería haber creado el grupo previamente y aplicárselo, pero tampoco no nos va a ir. Entonces, cuando yo quiera tener un cuerpo complejo, formado por más de una geometría, y aplicarle las físicas, debemos hacerlo de alguna forma especial, ¿vale? Varias posibilidades. Pues la primera que se me ocurre, podemos coger, voy a duplicar esto, podríamos coger y hacer un cuerpo booleano. Vamos a quitarle las físicas, primero, inicialmente le quitamos las físicas y lo copio sin físicas. Vale. Cojo el primer elemento, venimos a Compound Objects, le indicamos que queremos un ProBoolean y en este caso, para hacer la fusión, pues marcamos aquí Union y Start Picking y pulsamos aquí. Si ahora a este objeto compuesto le aplicamos las físicas, veremos que sí que funciona. Bien, segunda posibilidad. Bueno, podríamos trabajar a nivel de edición de malla. Es decir, como esto es una esfera ahora, o le pongo un modificador de editor de malla o lo convertimos a malla editable. Pues botón derecho, Convert to Editable Mesh. Aquí hacemos lo mismo, Convert to Editable Mesh. Y ahora escogemos una de las geometrías y a nivel de todo el elemento le vamos a decir Attach para conectarlo con esta otra geometría, creando una geometría única. En este caso, ahora ya podríamos aplicarle aquí también el modificador y también tendríamos algo que funciona. La última posibilidad, si yo no quiero que sea un único objeto, porque aquí al fin y al cabo hemos conseguido de dos una geometría, lo que yo puedo hacer es, bien, aplicarle aquí las físicas. Vamos a decirle, no lo hemos hecho en los anteriores, pero vamos a decirle aquí que la malla queremos que sea una esfera para que se comporte mejor. ¿Vale? Venimos aquí y también le aplicamos físicas y que sea una esfera. Y ahora, como os decía antes, en cuanto él detecte que esto está tocándose, lo primero que va a suceder es que los va a separar. Pues para evitar esto, mira, primer fotograma, ya está, ya lo ha separado, Vale, para evitar esto, lo que haremos es aplicar un constraint. Fijaros, aquí tenemos el menú de constraints, Create Rigid Constraint, Slide Constraint, Hinge Constraint. Parece que tenemos diferentes constraints, pero realmente solo existe una constraint.
¿De acuerdo? Una constraint lo que hace es restringir el movimiento del objeto respecto o al espacio o respecto a otro objeto. ¿De acuerdo? ¿Y por qué os digo que solo hay una? Porque eso en realidad son como 6 templates. Vamos a ver cómo funcionan los constraints. Y para ello, antes de aplicárselo aquí, vamos a hacer algo más sencillo todavía. Por ejemplo, vamos a coger, voy a crear aquí, pues, otra esfera. Vamos a aplicarle un rigid body, ¿vale? Dinámico. Si le damos al play, esto cae, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo vengo aquí y le hago un constraint? Fijaros, al hacer un constraint, ¿vale? Me aparece este icono, es simplemente un ayudante, ¿vale? No va a funcionar mejor ni peor si yo lo hago más grande o más pequeño. Vamos a hacerlo que sobresalga un poquito para identificarlo en el modelo. ¿Veis? Así. Quizás lo he hecho hasta demasiado. Bueno, da lo mismo, ¿eh? Podemos hacerlo ahora desde aquí más pequeño. Simplemente es el tamaño del icono esto, ¿eh? ¿Vale? Así veo que tiene un constraint. Bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que si ahora le doy al play, no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque le he puesto una restricción. Esta restricción se le ha aplicado a 2 objetos o a uno solo. A uno. Por lo tanto, cuando se le aplica solamente a un objeto, es una restricción con el universo, con el mundo. ¿Y por qué no se mueve nada? Pues vamos a verlo. Mirad, cuando yo vengo aquí y miramos las propiedades del constraint, fijaros que dice que en la traslación está bloqueado el eje X, el Y y el Z, y en el giro también, y en la torsión. O sea, está todo bloqueado. Por este motivo no se mueve. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, aquí le dijese, pues mira, en el eje de las zetas vamos a darle libertad. Fijaros que cuando damos al play, ahora sí que cae. ¿De acuerdo? O le podría decir, no, en vez de libertad vamos a limitarlo, ¿vale? Con un radio de 57. Damos al play y fijaros cómo cae. Vale, nos ha llegado hasta abajo, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Así. ¿Veis? Se ha caído, pero la restricción hace que quede limitado. Bien, pues entonces, cuando yo veo aquí un rigid constraint, es que todo está bloqueado. Cuando veo un slide constraint, es que tiene abierto uno de los ejes de traslación. Cuando veo un hinge constraint, bisagra, es que tiene abierto algo de rotación. Vamos a ver cómo podríamos aplicárselo esto a nuestro muñeco. Mirad, me cargo esta esfera ahora, de momento, ya la volveremos a crear si nos hace falta. Venimos aquí y ahora lo que me interesa es, en vez de hacer un constraint de esta esfera con el mundo, selecciono la grande, que es la esfera 8, selecciono la pequeña, que es la esfera, bueno, no sé si será la 7, supongo, ¿vale? Y ahora aplicamos el constraint. Vamos a hacer el rigid constraint, ¿de acuerdo? Nos indica que especifiquemos el tamaño, pues mira, así. Y fijaros que ahora este constraint, a diferencia de antes, me dice que el padre es la esfera 8, el primer elemento que seleccioné, y el hijo la esfera 7. Por lo tanto, allá donde vaya el padre, le seguirá el hijo. Significa que si le doy al play, ¿de acuerdo? Y no ha habido ningún tipo de libertad. Evidentemente que yo podría aquí, si a lo mejor quiero que esta cabeza se mueva un poco, pues empezar a jugar con estos parámetros que tenéis aquí para desbloquear el eje de las X, de las Y, de las Z, hacerlo totalmente libre o no limitado a una cierta distancia, que rebote, que tenga un muelle, que tenga amortiguación. Esto hará que se mueva de una forma o de otra, ¿vale? Vamos a poner algún ejemplo más. Voy a crearme una caja aquí,
Vamos a crear esta caja, la vamos a levantar un poco, un poquito más. Aquí tengo esta caja. Bien, ahora vamos a modificar su punto de pivote. Me vengo aquí a jerarquía, affect pivot only, y el punto de pivote, pues vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Bien. Vamos a aplicarle ahora físicas y primer ejemplo, le doy al play, pues cae, como todo el mundo esperábamos. Segundo ejemplo, le aplico un constraint, vale, aquí lo tenemos, le doy al play, ¿qué pasará ahora? Que se queda fija, porque le he puesto un constraint con todo a cero con el universo, por lo tanto es como si le hemos puesto una chincheta ahí. Tercer ejemplo, me cojo ahora este constraint y le voy a decir, no, pues mira, vamos a darle giro, vamos a ver, sería en el eje de las, si yo quiero que esto sea como una puerta que caiga así, ¿vale? Si quiero que caiga así, este, ¿veis? Es el eje de las sys, en el que quiero que gire. Vale, pues le vamos a decir que en el eje de las sys, por ejemplo, libre, ¿veis? El icono como ha cambiado, ¿qué significa? Que si ahora le doy al play, ¿de acuerdo? Bien, y si en vez de libre, venimos aquí, a ver dónde lo tenemos, un segundo, le decimos limitado a un ángulo de, pues por ejemplo, este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces es cuestión de que juguéis con los diferentes parámetros que vemos aquí. Básicamente, a ver, algunas cuestiones importantes. Use acceleration y use force. Use acceleration, lo que va a hacer es que 3D Max, para calcular cómo actúan los constraints, solamente va a tener en cuenta eso, las aceleraciones de los objetos. No va a tener en cuenta la masa. Entonces, si utilizáis este método, es menos realista, porque evidentemente que en el mundo real las masas de los objetos tienen que ver con las inercias que intervienen en una restricción, pero va a ser más fácil de utilizar, mientras que si ponemos use force, en este caso sí que se tienen en cuenta las masas y veréis que a lo mejor vais a tener que jugar un poquito más, que si no habéis tenido en cuenta las masas de los objetos, pues no se comporta como esperabais. Son dos maneras de decirle calcúlamelo así o asado. Para empezar, yo creo que lo podéis dejar en use acceleration. Constraint limits. Los constraint limits significa que si queréis que los límites que habéis puesto sean duros, es decir, que cuando llegue, pop, ahí se pare, o sean soft. Por lo tanto, en el caso de soft, podrá sobrepasar el límite e intentará volver a él como si fuera un muelle. Vamos a hacer una prueba. Vamos a coger, para que lo entendáis un poquito, a ver si me sale algún ejemplo así rápido. Creamos esta esfera, vamos a levantarla, aquí mismo, a ver, me voy a llevar este box y su constraint un poquito para aquí. Cojo esta esfera, le aplicamos un rigid. Yo soy más de aplicar el rigid y después aquí tocar lo que me apetezca, pero vosotros mismos podéis utilizar los templates, ¿de acuerdo? Ahora le vamos a decir que, por ejemplo, en el eje de las zetas, limitado, a ver, estamos a una distancia, pues fijaros, de aquí a la siguiente línea serían 100, vamos a poner aquí 30, por ejemplo. Le damos al play y fijaros la caída que ha hecho, clac, después de 30 se queda fijo, mientras que si yo le pongo soft limits, ¿vale? Bueno, podríais ver que ha hecho casi lo mismo, pero ¿por qué? Porque cuando yo tengo los soft limits es como si tuviéramos un muelle, y entonces podemos venir aquí y establecer la fuerza de este muelle. Fijaros ahora, ¿veis?
0 es como que el muelle es rígido. Si le pongo 0,05, o sea, cuando ya es diferente de 0, es como un muelle que tiene muy poca fuerza, por lo tanto no es capaz de levantar la bola hacia arriba, pero a medida que lo vayamos incrementando, veréis cómo, veis un poquito más, ¿lo veis? Un poquito más, pues es jugar con los parámetros hasta conseguir lo que queráis, ¿eh? ¿Vale? Todavía este muelle hace que pique en el suelo. Si fuera un ejercicio de puenting, pues el pobre señor estaría perjudicado. Le damos ahora. ¿Entendéis, no? Cómo funciona hard limit, soft limit, cómo el soft limit está relacionado con el spring, también con el damping, que es como una amortiguación. Fijaros que aquí se queda mucho rato balanceándose. Pues yo puedo venir aquí al damping, si lo aumentamos. ¿Lo veis? Como que ahora ha habido una especie de amortiguación hidráulica que cuando estaba llegando se ha ido frenando. Bueno, pues como siempre con las físicas deberéis jugar un poco con los parámetros que tenéis, hard limit, soft limit, springs, damping, bounce, para intentar conseguir aquello que queráis. ¿Veis cómo funciona el tema de los constraints? ¿Sí? Muy bien. Para el ejercicio que os voy a proponer, aparte de cómo crear constraints, nos va a hacer falta también hablar de los centros de masas. Voy a hacer una escena nueva, reset, guardar, no, sí, y en esta escena nueva voy a crear ahora aquí una superficie por la cual haremos deslizar unas esferas. Aquí le digo que sea static rigid body. Bien, vamos a crearnos ahora una esfera aquí que vamos a aplicarle un dynamic rigid body y que su malla física sea una esfera. Bien, y ahora la voy a duplicar. Ok, vamos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, las levantamos un poco, Bajamos esto, le damos al play y lo que todo el mundo esperamos, ¿no? Dos esferas que se deslizan y que caen. Bien, la rotación de las esferas es uniforme, ¿por qué? Porque son esferas uniformes con el centro de masas en el medio, pero cuando yo tengo un tentempié, esos juguetes de los niños que tienen una superficie redondeada, que los tiras al suelo y que siempre se levantan, ¿cómo se consigue? Se consigue bajando el centro de masas, se les pone un peso en la parte inferior. ¿Cómo podemos conseguir nosotros esto? Pues evidentemente que podríamos intentar dentro de este objeto poner otro objeto, como si fuese un peso de una alta densidad, pero MassFX ya nos permite esta opción. Fijaros, si yo selecciono, por ejemplo, la esfera más cercana, si despliego el modificador MassFX, fijaros que aquí tengo Center of Mass. Inicialmente está en el centro, pero si yo ahora bajo este centro de masas, ¿qué es lo que voy a conseguir? Cuidado que no lo haga demasiado, si no el efecto será exageradamente bestia. Vamos a ponerlo aquí, o un poquito más quizás, un poquito más para arriba, aquí. Fijaros, cuando ahora yo le dé al play, ¿lo entendéis? Es una esfera que tiene el centro de masas desplazado y por lo tanto la tendencia siempre es a que se quede este centro de masas hacia abajo, ¿Veis cómo ahora rota diferente? Si no fuera tan exagerado la ubicación del centro de masas, pues lo haría de una forma un poco más discreta, Iría rodando de forma... ¿Lo veis? Pues esto es lo que deberéis utilizar para crear el ejercicio del tentempié que os pido y que ya os he puesto en el enunciado que podéis encontrar en la web. Por último, en la clase de hoy os quiero enseñar también cómo podemos nosotros, mira, vamos a coger este objeto, vamos a dejarlo caer,
Ya lo tengo en mi suelo. Y ahora vamos a capturarlo aquí. Para ello veníamos aquí a Capture Transform. Vale. Ya tengo mi esfera en el suelo. ¿Vale? Ahora no pasa nada. Perfecto. Pues en el ejercicio que os había enviado del efecto mariposa, para que vosotros, hasta ahora, para que vosotros tengáis un objeto en movimiento, no teníais otra alternativa que dejarlo caer, o dejarlo caer con una rampa para que cogiese velocidad, porque no sabemos aplicarle una fuerza o una velocidad inicial. Pues es lo que os voy a enseñar ahora. Tenemos esta esfera, y si yo quiero que nada más empezar se desplace en el eje de las X, de las Z, de las Y, o por ejemplo como si fuese un disparo en el eje de X, Y, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, tenemos la esfera con el Rigid Body asociado, y vamos a venir aquí a MassFX Tools y, a ver, ¿dónde lo tenemos? Desde aquí, si bajamos, hemos venido a propiedades, fijaros que tenemos Initial Motion, absoluto o relativo. Bien, absoluto o relativo hace referencia a si el objeto se estaba moviendo previamente o no. Entonces, es decir, si era un cuerpo cinemático, Entonces, en este caso, como no lo es, no nos va a influir. Fijaros, voy a ponerle absoluto, creo que será mejor, o indiferente, no sé. Fijaros que por un lado tenemos velocidad inicial y speed. ¿Qué significa? Esto de aquí, X, Y y Z, es el vector de dirección de la velocidad. Por lo tanto, si yo le pongo aquí 1, 0, 0 y le doy al play, ¿qué pasará? Nada, porque sí, le digo que en la 1, pero con velocidad de 0. Vale, si ahora le pongo 100 y le doy al play, se empieza a mover. A ver, speed 1, 0, vamos, play. ¿Vale? En esa dirección, en el eje de las X. ¿Vale? 100 significa a 100 unidades por segundo. 100 unidades del sistema, las que hayáis definido vosotros, cuando habéis definido las unidades del sistema. Bien, entonces, si yo aquí en vez de un 100, en vez de un 1, pongo un 50, ¿qué pasará? Nada, porque solamente indica la dirección en el eje de las X. ¿Vale? ¿Veis? Va igual, ni más fuerte ni más débil. Si yo quiero que vaya más poco a poco o más rápido, lo que debemos cambiar es la velocidad. Ahora vamos a poner 500 y veremos cómo sale disparada. Entonces, imaginaros que quiero hacer un tiro parabólico de 45 grados. ¿Qué tengo que poner aquí? Bueno, hacia arriba, ¿qué eje es? ¿La Y? No, hacia arriba es la Z, ¿Por qué pone aquí Y? Porque tengo este visor. Si venimos aquí al visor del mundo, para que me entendáis, si yo ahora quisiera que eso saliese disparado así, ¿qué debería poner aquí? ¿Qué debería poner ahora? Exactamente, aquí 50, le damos al play, ¿vale? Y tendremos lo mismo si pongo 1 y 1, solamente, vuelvo a repetir, es un vector dirección. Y hay gente que me dice, entonces, ¿por qué te permite más números? Bueno, porque yo puedo poner aquí 51, o sea, 50 en la X y 3 en la Z, es decir, saldrá muy rápido para allá y pegando, elevándose ligeramente. ¿Se entiende cómo funciona? Bien, si yo ahora aquí tuviese otro objeto, tengo un cilindro que vamos a colocar aquí. Vamos a hacerlo también que sea un cuerpo, con físicas. Y lo quiero golpear. Bien, pues ahora ya está en que tenemos que empezar a jugar con estos parámetros, a ver exactamente hacia dónde lo hago que se dirija. Pues tengo que dar un poquito más de I, ¿no? Vamos a dar un poquito de I, por ejemplo así, le damos al play, todavía no, la I tendría que ser negativa. Bueno, entendéis la dificultad, ¿no? Bien, para resolverlo,
para resolverlo, si despliego el modificador y me vengo aquí a Initial Velocity, fijaros que yo desde aquí puedo indicarle cuál quiero que sea esta velocidad, ¿de acuerdo? Lo hacemos de forma visual, así es más sencillo, ¿vale? Un poquito menos quizás, a ver qué tal estoy de puntería, por aquí más o menos, y fijaros que este cambio, quizás un poquito más todavía, ahora, este cambio automáticamente me pone aquí el vector que es necesario. Si ahora yo le doy al play, ¿vale? Pues igual que tenemos la posibilidad de establecer la velocidad inicial, de la misma manera y con los mismos parámetros que os he explicado, podríamos establecer un spin, un giro inicial. Y bueno, esto es todo lo que os quería explicar hoy, lo que os hace falta para hacer el ejercicio del tentempié. Podéis ver algunos ejemplos en la página de Apunsemaz. A ver si encontramos alguno rápidamente. Apunsemaz.es. Venimos a ejercicios 3D Max. Buscamos aquí Ninots. Y aquí veríamos unos cuantos, ¿no? Esto es lo que me tenéis que hacer, o similar, evidentemente, ¿vale? Cuerpos que sean más o menos iguales. Fijaros, en esta propuesta los cuerpos eran diferentes, ¿no? Pero uno debe mantenerse siempre de pie y el otro debe caer, ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues muy bien, a trabajar.